de quien está hablándoles, Hermoso. para tener una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer, porque también está bueno pensarnos a nosotros los medios digitales, nosotros mismos, para saber desde dónde venimos, hacia dónde vamos. Ya lo hablamos un par de veces, algunas veces con gente especialista, con otras veces en esta misma mesa. Pero ayer salió, yo lo vi ayer por lo menos al informe, si no salió ayer es bastante reciente, del Gato y la Caja, que es una comunidad de investigadores y divulgadores científicos que ponen temas de relevancia en un lenguaje, si se quiere, más mundano para Ajá. nosotros, que somos como lo que nos cuesta un poquito más el lenguaje científico. Ayer salió un informe que se llama El día que prendieron la luz, hablando sobre el ecosistema de medios digitales, y lo tenemos bueno, con nosotros a través de videollamada, y le agradecemos por lo repentino de la comunicación y ponerse a disposición a Pablo González. Él es biólogo, es cofundador y parte del equipo del Gato y la Caja, uno de los que formó parte del armado de este informe, con quien vamos a hablar hoy ahora en el búnker. Pablo, aquí Gastón y Ayelén, te saludamos, ¿cómo estás? Gastón, Ayelén, ¿cómo están? Hola, Muy ¿cómo buenas noches. estás? Todo bien, Pablo. Yo antes de meternos en el informe, te quiero hacer una pregunta, te voy a poner en compromiso. Vos hace un par de años viniste por Tucumán, invitados por la Sociedad Científica de la Medicina, Sí, señor, eso es 2014-2015, correcto. con Emanuel Garat, que él es uno de los que nos puso en contacto. Sí, y fue muy lindo. Creo que una de las cosas que más le debo a Gato es lo que nos dio de viajar, de conocer un país que amamos. Así que haber ido a Tucumán fue una de las experiencias lindas. Así pudimos recorrer una gran parte del país, así que siempre es una de las cosas que más agradezco del trabajo que tengo. ¿Qué es el Gato y la Caja? Empecemos por ahí, ya nos metemos en el tema puntual de los medios digitales, para los que nos Eh, están viendo. Lo primero es que odio las preguntas esencialistas. Yo te puedo decir qué hacemos, no qué es. El gato es un equipo, es la forma en la que encontramos de canalizar una voluntad y hoy lo que tratamos de hacer es entender el mundo y darle forma. Y Bien. son objetivos grandilocuentes, pero al mismo tiempo bien definidos. Es un momento como re confuso de la historia. Y pasar tiempo prestando atención desde múltiples disciplinas, que es medio lo que nos caracteriza. Nuestro equipo es muy mixto, somos 22 y casi que no hay dos profesiones repetidas. Entonces eso nos da un montón de instrumentos y de ángulos, de vectores a través de los cuales podemos entender ese mundo extremadamente complejo que incluye desde gente que estudió letras hasta gente que estudió sociología o ciencia de datos. Y después esta cuestión de darle forma, ¿no? De intervenir en el mundo, no ser solamente comprendedores, narradores o divulgadores de una forma de pensar, sino poder tomar acciones concretas. Últimamente, hace ya unos años que estamos trabajando mucho con el ámbito productivo y nos apasiona un montón. Nos apasiona un montón ensamblarnos con equipos, tratar de usar procesos de diseño y lo que sabemos de ciencia para que determinadas organizaciones, normalmente organizaciones muy orientadas a la innovación disruptiva, puedan formularse y crecer como empresas. Tenemos un ecosistema de startups impresionante. Tucumán es uno de los hubs de innovación nacional, así que ustedes tienen para estar orgullosos de su lugar. Me parece no menor rescatarlo. Uno de los hubs de innovación de nuestro país está ahí. Así que hacemos un poco eso, tratar de entender temas muy complejos no como difíciles, sino como de que necesitan determinadas herramientas y abordajes interdisciplinarios para tratar de encontrarle la punta al ovillo. Lo que vamos a hablar hoy es un ejemplo de uno de esos temas Sí. que requieren múltiples abordajes para que tengan un poquito de sentido. Vos ahí decías dos palabras con las cuales hacemos el gancho, que es formas de entender la realidad, formas de mediar, y estos emprendimientos nuevos que van surgiendo, y es el puntapié con el que ustedes dan inicio a este informe del Gato y la Caja, que son los canales de stream. Es una pregunta esencialista, pero ustedes abren ¿son los parripollos de la actualidad? ¿Cómo los podemos ver? ¿Por qué surge esto de Yo analizar a los streams? lo primero es por necesidad. Te diría que esa necesidad nace de cuando uno está viendo que está pasando algo. No, vos dijiste muy bien, acá se está creando una industria. Yo no puedo no prestarle atención a una nueva industria creándose en muy poquitos años. Entonces,
es un fenómeno súper interesante de mirar. Vos de golpe te das cuenta que el ecosistema de medios alternativos de YouTube acumula decenas, centenas de millones de views todos los Sí. meses. Por favor, se creó una forma de circulación de sentido, de disputa narrativa, de nuevos lugares donde pueden circular ideas que antes no existía. Qué ganas de prestarle atención a eso, ¿no? Y al mismo tiempo, qué difícil porque no tenemos todavía instrumentos bien definidos para hacernos las preguntas. Entonces lo que nos conmueve y nos tienta siempre es esto de encontré un pedazo del universo, me parece re interesante, cómo changos lo mido, ¿no? Cómo lo observo, cómo lo agarro para poder desarmarlo un poquito y entender de qué está hecho. Y además en una industria donde todo es tan cuantificable, porque están todos los alcances, métricas al alcance de la mano, personas que te ven, personas que no te ven. A diferencia de, por ejemplo, que eran los medios tradicionales, que uno tiene una idea de cuánta audiencia puede tener una tele, cuántos oyentes tiene una FM local, una M nacional. Y acá como que tener tanta información al alcance de la mano y decir, mirá, Pablo hace esto y tiene 100.000 reproducciones. Gastón hace esto otro y tiene 90.000 reproducciones y no es nada que ver con lo que hace Pablo. También te va moldeando una industria que parece por momentos ser muy heterogénea y uno a veces va cambiando de canal, siento, y va viendo contenidos a veces hasta repetitivos entre un canal y otro. No sé cómo lo ves vos. Bueno, ahí aparece otra pregunta clave que es si esos datos realmente están disponibles, ¿no? Vos los tenés disponibles, los datos de tu medio, pero vos tenés disponibles los del USU. Vos podés ir y abrir y ver las métricas del USU. Bueno, No. están internas Exacto. de ellos, lo tienen internos. Entonces hay una parte muy interesante y que nos tienta mucho, que es esto de, ¿podemos encontrar una forma técnica de acceder a esos datos para poder hacer un análisis macro desde afuera? Un poco, iba a decir no siendo parte interesada, pero definitivamente somos parte interesada. A mí me interesa profundamente entender cómo circula el discurso en nuestro país. Entonces lo que vimos no fue tanto que esa información estuviera disponible, sino que teníamos una oportunidad a través de algunos subterfugios y artimañas que por suerte, yo les decía, nuestro equipo es muy heterogéneo. Es muy heterogéneo, es muy curioso, es muy atrevido y tenemos gente con altas capacidades técnicas. Entonces, una idea en Gatos siempre toma forma desde la locura de alguien del equipo dice, che, ¿podemos entrarle a esto? Y después vamos tratando de encontrar cómo desarrollar esas capacidades concretas de observación y de análisis. Entonces, medio que el puntapié acá fue, che, YouTube tiene una API, tiene una forma de acceder a esos datos. Sí. ¿Somos capaces de bajar un gran volumen de estos datos para poder analizarlos? Y después, como que vienen varias instancias de pregunta, ¿no? Como está disponible este cuerpo de datos, después, ¿cómo tenemos que analizar estos datos para obtener información? Y también, ¿qué historias podemos contar? ¿Cómo se construye insight? ¿Cómo se construye entendimiento a partir de estos datos? Entonces tuvimos que hacer todo el camino, ¿no? Como notar una parte del universo que nos parecía interesante, darnos cuenta de si más o menos teníamos capacidades técnicas para verlo. Una vez que pudimos obtener los datos, decir, bueno, ¿cómo se amasan? Estamos hablando, para quien nos escucha del otro lado, tuvimos la suerte y también la capacidad concreta de bajar 13 millones de comentarios Sí. que se hicieron entre el año 2020 y el año 2024. Y en esa dinámica de interacción, ya no medir métricas como la que vos nombrabas, métricas de Visualización, cantidad de únicamente. views. No. Armar un territorio compartido. Un territorio que dice, si vos comentás acá y acá, estos dos canales se parecen un poquito entre sí. Bueno, Bien. si procesamos 13 millones de comentarios y vemos la red que se forma, ¿qué aprendemos? Esa es la pregunta a donde íbamos. Porque ustedes marcan en el informe 4 momentos. El 2020, el 2021, 22 y 23. Y está todavía como en análisis el 2024. Cuando hablan de esta primera etapa, hay un claro marcaje de una ideología, una forma de entender el mundo más ligada al gobierno actual, que se apropió de este nuevo medio que en la pandemia tuvo el boom y ellos, como les gusta decir a la rama libertaria, la vieron antes. ¿Cómo surge esto? ¿Dónde están esos canales de comunicación? Porque vos también en esto que me decís, y ya vamos a hablar un poquito más de esto, aparece el rol de un consumidor mucho más activo, cosa que no tiene el medio tradicional. El consumidor es parte del stream.
no es solo el que está con el micrófono. Y acá a ustedes les pasa lo mismo. Ustedes no miran el chat Sí. permanentemente. El chat es parte de la conversación. El stream tiene eso de retroalimentación en tiempo real, pero también después en el on demand de lo que pasa en la conversación en las comunidades. Sí. Y yo me quedo con algo que dijiste de no solamente la vieron antes, sino que por una cuestión como de cortinas algorítmicas, crecieron una barbaridad hasta que cualquier persona por afuera del ecosistema se dio cuenta. Entonces, creo que lo que más me impresionó fue descubrir cómo personas que defienden un cuerpo de valores que enuncian como libertarios Sí. crecieron en comunidad. Algo que hicieron los libertarios y que no supo hacer, y los recortamos como libertarios porque el algoritmo, porque los agrupamos algorítmicamente y resulta que eran todas voces muy de narrativa libertaria, crecieron en comunidad, crecieron intercambiando audiencias, crecieron compartiendo influencias, y todo el resto de esos sistemas de medios no hizo lo mismo, están mucho más aislados, y eso me pareció muy interesante. Cuando ustedes arman el mapa, los dos primeros principalmente, es increíble cómo se ve la conexión, por ejemplo, entre el Presto y después el surgimiento de Breakpoint, cuando salen los herederos de Alberdi. ¿Vos crees que eso también se puede haber dado, por ejemplo, por una ausencia del discurso libertario en los medios tradicionales, que ellos se encontraron en estos streams escuchando a gente que decía lo que ellos pensaban, o lo fueron generando a la comunidad y fueron inculcando esas ideas en el medio? Primero me parece que es difícil establecer esas causalidades tan lineales y tan absolutas. Yo te puedo decir que eso que estás buscando es entendimiento de determinados procesos. Esos entendimientos de procesos van a venir después. Nosotros lo que dimos es un primer paso, que es esto no estaba mapeado y ahora está mapeado. Bien. Este es el territorio, esto es lo que pasa. Este es el ¿Por campo qué de pasa? juego hoy en día. ¿Cómo? Es el campo de juego. Es lo que Es tenemos que hoy. es exactamente eso, es la historia, es el territorio, es el mapa, es el campo de juego. Yo no sé por qué el territorio opera y evoluciona de esa manera. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que hicimos fue dejar los datos disponibles para que cualquier persona que venga de cualquier palo y que de cualquier tipo de análisis, que pueda hacer un análisis que yo no puedo hacer, lo pueda hacer. Entonces, si mañana lo agarra una socióloga especializada en medios y se quiere poner a responder la pregunta causal que vos hiciste, lo va a poder hacer porque cuenta con un territorio mapeado que antes no Bien. existía. Entonces, para mí ya es un montón que vos puedas hacer preguntas de por qué pasa esto, porque estás teniendo enfrente un mapa que es muy elocuente en contarte lo que pasa. Ahí tiré en el chat mientras la URL, por si la gente que lo está viendo lo quiere ver. Perfecto. Lo mismo si quieren compartir algo de esto en pantalla. Para Lo tiene ahí la producción también al link del informe, Perfecto. y así compartimos las redes del gato. En este mapa que vos nos marcabas, Pablo, es inevitable hacer la pregunta, como alguien desde Tucumán, ¿dónde están o qué lugar ocupan los canales de stream del interior? Porque, a ver, por ejemplo, comparando con el surgimiento de medios tradicionales, uno tiene la historia, por ejemplo, de el Diario de la Nación, de la Gaceta de Buenos Aires, de cuando fueron surgiendo, aquí en Tucumán, cuando surgen los primeros diarios papel, con la Gaceta de Tucumán. Cada provincia tenía su medio fuerte, más allá de la tirada nacional que llegaba a todo el país. En este mapa que marcan ustedes hay muchos medios, y te diría que ni siquiera hay de la provincia de Buenos Aires, están todos en Cava. ¿Qué lugar ocupan los medios del interior? Todavía el lugar que ocupan de facto es periférico, pero porque en este momento los canales que son centrales en audiencia y en conectividad resultan ser muy de los grandes espacios urbanos. Eso no quiere decir que sea fundamentalmente imposible que surjan otros, pero quiere decir que la realidad concreta de cómo se fue desarrollando este ecosistema no fue desde la periferia hacia las grandes ciudades, sino que fue un poco al revés. Igual también eso es medio un mosaico, porque, no sé, si pensás en Luzu, sí. no empiezan en Palermo. Entonces creo que la pregunta es un poco más compleja. Yo no sé si tengo las herramientas para responderte. Lo que seguro te puedo decir es que cuando mapeamos los canales principales resultaron ser muy solapados con los grandes espacios urbanos. Perfecto. No te puedo decir ni por qué pasa eso, ni te puedo decir cómo va a evolucionar. Sí, seguro te digo que es verdad que se ha bajado dramáticamente
la infraestructura necesaria para construir Sí. uno de estos medios, que no quiere decir que las audiencias vayan a no estar lo concentradas que están, por lo menos en este Claro. momento. Es más, es muy concentrada la audiencia del ecosistema. Claro, al tener la posibilidad de opinar, incluso necesitan tener esa escucha activa para poder formar parte de esa comunidad. Usted me acaba de marcar y en el informe me llamó muchísimo la atención el caso Luzu, que tiene muy poco en los canales, en el mapeo que hacen ustedes, muy poca relación quizás con otros medios. Es como el que más fuerte surgió desde la industria del entretenimiento. ¿Vos crees que hubo también ahí como una búsqueda de salir de esa vorágine política que fue todo el año pasado, que fueron las primarias de la legislativa del 2021? Es un fenómeno muy interesante el USU, que después también tuvo su secuela con Olga. Yo te puedo decir seguro que nosotros valoramos dos cosas en esta estructura. Sí. Una es la conectividad que tienen estos actores en la red, que es un poco con quién comparten audiencia comentadora y cómo se va dando como esa estructura de importancia basada en la conversación. Ahora, Luzu fue un ejemplo súper importante, y también lo es hoy, de un canal que pueda tener una enorme audiencia con poca participación en términos de comunidad, y con vínculos muy marcados solamente con un subespacio. Entonces, de nuevo, va a ser muy difícil que te diga cabalmente por qué pasa eso, pero te Sí. puedo decir sin fuera de duda que eso sucede. O sea, que esa es la verdad sobre la que tenemos que dar explicaciones. Y para mí fue un ejemplo importante, porque para mí hay como dos grandes ejemplos acá, ¿no? Luzu, que tiene una enorme audiencia, pero con un lugar en la red no tan central, y eso lo vemos. Aislado, ¿Cuándo se ves que podría decir, como que está ¿Cuándo aislado viste que de el la red? ecosistema de stream reaccione a una opinión de algo que pasó en Luzu? No, muy No poco. marcan Es un agenda. microclima. No. O es un macroclima, pero que no tiene agencias sobre el ecosistema. Bien. Tiene una enorme audiencia, pero no marca agenda. Ahora, hay otros actores que pueden tener inclusive una audiencia mucho más baja, pero una posición súper pesada dentro de esa red. Ajá. Por ejemplo, uno puede poner como ejemplo Gelatina, cuando lleva Por algún actor ejemplo, político. hay algunos canales, o inclusive hay otros canales más chicos, que a mí me sorprende porque tienen lugares muy preponderantes en esa red. Café Kioto, como canales de tamaño más mediano que tienen una posición estratégica súper relevante, aunque no tengan audiencias tan grandes. Bien. Entonces, esa relación entre lugar estratégico en la red y audiencia me parece que es súper interesante para entender cómo se mueven los mensajes hacia las audiencias y entre los actores de la comunidad. Ustedes, cuando hay una parte muy interesante del informe, casi al final, cuando hablan de apuestas de los streams a buscar gente de trayectoria, por ejemplo. Estas comunidades que ustedes ven que se van armando y que midieron con los comentarios, ¿son de los canales de stream? ¿Son de la figura? ¿Son de Pedro Rosenblatt, de Nicolás Bocchiato, de Miguel Granado? ¿O son de Olga, Luzu, Gelatina, del Presto? ¿Cómo lo midieron a eso? ¿Qué análisis tienen de ahí? Mira, seguro podemos medir, hoy elegimos medir canales, se puede Sí. medir un poco figuras si vos elegís. Algo que hicimos, por ejemplo, fue mapear todos los métodos y entender cómo se relacionaban entre sí. O jugábamos con la idea de la vía Jadrowski, que era la conexión entre Futurock, Y Cenital. ahora Blender y Cenital. Sí, señor. Entonces, una característica súper interesante es esta de que a veces las audiencias podemos estar persiguiendo figuras y por lo tanto estableciendo vínculos entre canales a través de esas figuras migratorias. Sí te puedo decir, por ejemplo, que me pareció súper interesante la posición estratégica que logró Blender en muy poco tiempo. O este giro de Gelatina de nutrirse con figuras de renombre que venían de otros lugares. Y los nombro a ellos dos porque son los dos canales que en la actualidad tienen una posición estratégica más interesante, por lo menos dentro del clúster no libertario. Blender, Gelatina, Azaro, el loco y el cuerdo. Que son dos personas con un sillón y hablando a las 3 de la mañana, prácticamente. Y mueven gente, y mueven Totalmente. opinión, y lo que pasa ahí repercute en el ecosistema. Entonces me parece que es súper interesante entender, más allá de las audiencias, quiénes son líderes de discurso para con sus pares. Y ahí casi les tengo que preguntar a ustedes, porque ustedes son profesionales del medio. ¿Qué ven ustedes cuando miran esto? ¿O qué preguntas se hacen? ¿O qué capacidades estratégicas sienten que les da
ahora entender el territorio, ¿no? Bueno, una de las preguntas que yo tenía para hacerte, y en medio la respondimos a lo largo de la charla, es la transición o el traspaso de la agenda stream a los medios tradicionales. Y creo que es cada vez más frecuente ver cómo una nota, por ejemplo, en el método Rebord, un clip de Máximo Kirchner en algún canal de stream, después lo toman en La Nación Más, lo toman en TN, lo analizan, lo dan vuelta, critican hasta los propios streamers por sobre la figura política. También ahí te va mostrando cómo va tomando centralidad este ecosistema digital por incluso, no quiero decir analógico, pero el sistema tradicional de medios de comunicación. Es que la disputa es total, digo, para mí esto no. Yo, por ejemplo, formo parte de las audiencias que somos 100% nuevos medios. Yo no miro esos medios tradicionales. A mí este es el ecosistema que me orienta. Yo ahora lo que puedo ver con esto es, si quiero tomar un pulso real de lo que piensa la mayoría de la gente, voy a tener que encontrar la forma de interaccionar con varios de estos actores claves distintos. Porque hay una realidad que existe por afuera. Algo que me pasó que fue impresionante fue que hay canales que los descubrí gracias a esto. Nosotros tenemos una cortina algorítmica total que si ves todo el día a Luquitas Rodríguez, no te va a ofrecer el presto, el algoritmo el otro día. No vas a descubrir espontáneamente a los cerebros de Alberdi. Bueno, yo voy a quedar muy en evidencia. Yo descubrí Breakpoint por el informe de ustedes. Yo descubrí Breakpoint por el informe nuestro. Y fue claro, aterrador darme cuenta que el gigante había crecido sin yo verlo. Claro. Mirá. Esto es, no la ven. Yo no la vi. No vi nada de esto. En función de esto que ustedes analizaron tantos comentarios, ¿qué pasa con el hate? ¿Encontraron ahí algo? Porque yo ubico mucho el algoritmo o el posicionamiento libertario al hate. Como ellos todo el tiempo reaccionando a nuestro contenido, reaccionando a lo que hacemos para simplemente mostrar una postura e irse. Y ahí sí los veo abloquerados. Claro, abroquelado, todo en un mismo bloque. Exactamente. Mira, todavía no estuvimos mirando los contenidos de los comentarios. Hoy todavía estamos en la topología de esas relaciones. O corrijo, estamos empezando a mirar un poquito adentro de los comentarios. Sí te puedo decir fuera de duda que la consolidación de esas comunidades libertarias es altísima. O sea, quien mira Breakpoint probablemente esté comentando con Danán, comentando con Tipito, comentando con Neura, y no es lo que vemos en el lado no libertario. Entonces, independientemente de qué motive esa conducta, te puedo decir fuera de duda que esas audiencias, y ahora le estoy diciendo comunidad comentadora, porque están tomando ese rol completamente activo, no les voy a tratar de audiencia cuando tienen una actividad súper madura y súper fuerte, evidentemente construyen discurso por afuera de los límites del canal, construyen un emergente que es más grande, está ordenado, está maduro. Entonces a mí lo que me pasa es que cuando vi esto dije, claro, ¿cómo no van a ganar si son la hegemonía? Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a seguir pensando que ese ecosistema es o adyacente, o retador, o menor? Son el campeón. Son el campeón. Aquí nos están marcando para hacer la pregunta. Quizás una de las claves es de estos nuevos medios el tema del financiamiento. Para ir cerrando. Lo voy a poner al gato como ejemplo, que ustedes subsisten y se nutren de los aportes de la comunidad. Surgieron muchos medios así y cada vez son más los medios digitales que van mutando al financiamiento tradicional de los medios de comunicación. ¿Vos crees que ahí puede haber un clic en algún momento, que se empiecen a financiar de otra forma, que empiece a cambiar este mapa? ¿Cómo es el tema del financiamiento? Que también alguien que está fuera de esto dice, no, ellos son por las marcas que hacen canje y las visualizaciones en YouTube que salen publicidad. Y hay toda una estructura también de financiamiento por detrás, a veces colectiva, a veces desde otro lado, empresarial, política. Bueno, eso es lo primero que miraría. No me parece tan lineal. Hasta te puedo decir, Gato mismo, nuestros ingresos hoy son 50% de la comunidad y otro 50% de nuestro trabajo en el sector privado, con organizaciones de innovación. Y creo que pasa lo mismo con muchos de estos actores que no solamente tienen sus modelos de negocio directos,
sino los skills que desarrollan. Hay muchos de estos canales que también trabajan como casa productora usando sus skills para otra cosa. Los modelos de negocio son ultra mixtos, eso quiere decir que hay canales que están completamente basados en el aporte de sus comunidades, otros completamente basados en los views y otros tendrán sus cajas bastante más divertidas de analizar. Entonces, lo que yo esperaría es que la heterogeneidad sea más la muestra. Lo que sí te digo seguro es que lograr tener determinado impacto con tan poca inversión inicial, y no quiero decir que sea necesariamente poca, quiero decir que seguro es 100 veces menor que hace unos años. Sí. Ustedes lo saben ahí, poner un estudio con unas cámaras buenas y unos mix es un montón de plata y al mismo tiempo no es la cantidad completamente privativa que implica tener un canal de televisión. Sí. Entonces eso creo que genera un nuevo espacio de disputa. Bien. Que no quiere decir que los canales muy grandes y con mucha espalda no dependan de modelos de negocio muchísimo más mixtos o complejos que simplemente depender de sus comunidades. Pergolini hace como 2 años, creo, lo escuché en una entrevista, condenando a los medios de stream al fracaso porque no se puede sostener como un negocio de la comunicación por sí mismo. Él anuncia un fracaso al corto plazo. ¿Qué va a pasar si esto se da? Y lo cito a él porque es como el que innova y está todo el tiempo buscando estas cuestiones. ¿Qué va a pasar con el stream cuando mute? ¿Hacia dónde muta? ¿Crees? La verdad es que no sé. Yo te puedo decir que pasamos mucho tiempo indagando en el pasado y aún así no es garantía de poder ver el futuro. Te digo seguro que yo le prestaría atención a lo que está pasando acá. Acá se está dando un fenómeno de maduración, de desarrollo de una industria completa y de actores de extremo peso. Sí. ¿Cuántos actores se banca el ecosistema? ¿Cómo es la concentración? ¿Van a poder innovar en sus modelos de negocio? Me parece que vale tanto la pena mirar que vamos a tener que estar atentos a esas preguntas. Yo me hago la misma pregunta que vos. Lo que sé es que ahora tengo nuevas herramientas para operativizar esas preguntas, para mirar mejor, para mirar ordenado. Pablo, la pregunta final que queremos que nos respondas es ¿cómo encontramos al Gato y la Caja? ¿Cómo podemos leer El Gato y la Caja? ¿Dónde compramos los libros del Gato y la Caja? Para recomendar el de posverdad, sobre drogas, algunos de los, bueno, no sé si bestseller que tuvieron ahí con el Gato. Sabés que por suerte sí, sí, son libros que... Tenemos la suerte y la desgracia que un libro sobre drogas hace 8 años que se vende y se vende cada vez más y lamentablemente no hay que hacerle muchos arreglos porque la ley de drogas sigue siendo un absoluto desastre. Pero sí te puedo decir seguro que en elgatoylacaja.com encuentran absolutamente todo junto, que si quieren escuchar podcast nos escuchan en el sitio o en Spotify, que los libros que hacemos están subidos completos, que normalmente giramos en ocasiones... especiales por lugares del país, así que también nos encontramos físicamente. Lo que te puedo decir es busquen elgatoylacaja.com y conecten en el medio que les sea más natural. Si son tuiteros, en Twitter, si les gusta Instagram, en Instagram, si les gusta el sitio donde va a estar todo el multiverso gato ahí, y si quieren comprar un libro, lo compran en el sitio o en una librería. Lo bueno es que si les gustan los objetos libros, lo compran en una librería, lo compran en el sitio, y si no, lo leen completo y gratis porque absolutamente todo lo que hacemos está disponible para ser leído y compartido porque somos bichos de internet y la información tiene que fluir. Pablo, creo que es un cierre ideal. Hermoso. Te agradecemos por el tiempo, por el repentino y la inmediatez de la nota. Lo leímos al informe aquí con el equipo. Queríamos hablar de esto, queríamos pensarnos a nosotros como medios digitales, así que te agradecemos y bueno, quedamos con las puertas abiertas del búnker para cuando desde el Gato necesiten colaborar aquí desde Tucumán. Tengan muy buena noche y cuando tengan alguna respuesta para alguna de estas preguntas, ustedes que son del ambiente, nos comunicamos. Cuentan que estamos aprendiendo. Abrazo grande, Pablo. Buenas noches. Pasó Pablo González, biólogo, cofundador y parte del staff de El Gato y la Caja, hablando un poco de lo que es la radiografía, el mapeo de medios digitales, y ahora en mesa, cofundador, audiovisualista y parte del staff del Búnker Aguantando Ideas, Mauro Sena.